Conversión de una hoja de datos de Excel a SPSS. En este video tutorial vamos a tomar los datos de una hoja electrónica de Excel, una hoja en la que ya se han tabulado los datos de una investigación, y vamos a trasladarlos a SPSS para su posterior análisis. Vamos a partir entonces de esta hoja electrónica que se llama base de datos, y al poder explorarla yo voy a encontrar no una sola hoja, sino que dos hojas. Esta base de datos tiene la particularidad, y así debería de ser toda hoja electrónica que yo traslade a SPSS, va a tener la particularidad que los datos ya van a estar codificados. ¿Ya qué me refiero con codificar? Bueno, en la charla sobre construcción y diseño de una hoja electrónica o una base de datos, pues he mencionado que las variables categóricas, por muchas razones, se deben de codificar antes de ser trasladadas a un software estadístico como podría ser Excel, SPSS, Stata, R, etc. Y eso quiere decir que las variables que son de tipo numéricas, esas no deben de codificarse porque de hecho ya son números. El hecho de que estén acá estas variables, que yo escriba por ejemplo un 1 y no la palabra masculino, me permite tener una base de datos más sencilla que va a ocupar menos espacio. O sea, de esa cantidad de caracteres de masculino, yo voy a pasar a que este 1 significa masculino. Entonces mi única variable de tipo cuantitativa es esta y no la voy a codificar, y esta otra pues no me interesa porque este es el número de las boletas de esta investigación. Lo voy a marcar aquí en rojo y no me interesa. Ahora, todas estas son variables categóricas: la residencia, el sexo, el resultado de un análisis, la dosis de un medicamento, el área hospitalaria y el tiempo de exposición. Debemos de contar con un diccionario de códigos, el cual yo tengo en esta hoja, donde me indica cuál es el significado de esos códigos. Por ejemplo, 0 hace referencia al sexo femenino, 1 al sexo masculino. Por acá tengo, por ejemplo, esto que son las áreas hospitalarias. 1 significa sala de operaciones de adultos. Y voy a distinguir en estas variables de tipo categóricas, dos tipos de variables. Las variables nominales, aquellas categorías que no importa, pues de que no son susceptibles de un orden, como sexo, femenino y masculino, asimismo el área. Y las variables ordinales. Por ejemplo, el grado de residencia 3 nos está diciendo de que es un grado mayor al grado de residencia 2, y este a su vez es un grado mayor a la residencia 1. Esas variables categóricas que sí se pueden ordenar y que tiene sentido ordenarlas como nivel económico, nivel educativo, pues son las variables de tipo ordinales. Y aquí tengo estas, que sería el tiempo de exposición, la dosis y también, estas creo que son todas. Lo importante ahora es de que yo me voy a la hoja de datos y ya tengo aquí mi diccionario de códigos, pero debo de cerciorarme que no tenga datos, por ejemplo, por acá. A veces solemos poner algunas anotaciones en otra parte y esto va a causarnos algún conflicto cuando hagamos el traslado a SPSS. Entonces yo me debo asegurar que únicamente tenga datos en esta área de interés. Y el área de interés va de la celda A1 a la celda H24. Mi SPSS debería de leer únicamente esta área y no el resto. Pues voy a guardar esto acá, si es que acaso le hice un cambio, y voy a recordarme que mis datos están en la hoja electrónica llamada datos. Cierro esto y ahora voy a SPSS, y ya sea desde la vista de variables o la vista de datos o la vista de resultados, yo puedo ir al menú archivo y voy a utilizar la opción abrir datos. Aquí está abrir datos.
Esto me va a buscar en diferentes carpetas donde están los datos que yo necesito. Aquí pues esta es la carpeta donde están mis datos y no otra. Pero yo puedo seleccionar aquí y buscar la ubicación. Bueno, esta es la ubicación, pero lo que quiero es abrir un archivo de tipo Excel. Y en esta parte me dice archivos de tipo o tipo de archivos SPSS. No, lo que yo voy a abrir es archivos de tipo Excel. Aquí está. Aquí tengo dos archivos, entonces voy a elegir el que se llama base de datos porque ahí están mis datos de esta investigación. Entonces le doy un clic a abrir. Y lo siguiente es de que dado que tengo dos hojas, me va a preguntar en dónde están los datos de interés. Y como recordarán, no está en leyenda, sino que está en datos. Y está marcando precisamente el rango de A1 a H24. Aquí están los datos. Entonces me dice leer nombres de variables desde la primera fila de datos, está bien. Porcentaje de valores que determinan tipo de datos, 95. Ignorar filas y columnas ocultas. Bueno, pues filas y columnas ocultas no tengo. Y voy a dejar marcadas estas opciones, las otras no me interesan. Eliminar espacios iniciales de valores de cadena y eliminar espacios finales de valores de cadena. Aquí solo le doy a aceptar. Y bueno, ahora ya tengo la hoja electrónica. Y puedo acceder a las dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. En la vista de variables están definidas mis variables. Y bueno, estos son los nombres de las variables. Hay ciertas características que tienen que tener estos nombres de variables. Pero también puedo utilizar la columna etiqueta para nombrar a todas estas variables. Esta es la forma en la que debería de nombrarlas. En la conferencia de diseño de base de datos tengo los detalles de cómo nombrar una variable. Porque esto es lo que nos va a solicitar cualquier software estadístico. En el caso de la variable residencia, yo puedo escribir, por ejemplo, que la variable se llama nivel de residencia. Algo que no me puedo permitir al escribir el nombre de una variable, pero sí en la etiqueta, es, por ejemplo, dejar espacios en blanco. En el caso de la edad, voy a escribir entre paréntesis que la unidad de medida son años. Sexo, resultado de una prueba que se hizo acerca de flúor. La dosis de un medicamento llamado sevoflurano. En esta investigación se está determinando si una persona es positiva a un análisis cualitativo de flúor, dado que ha estado expuesto en su trabajo al uso de sevoflurano. Esta otra variable es el área hospitalaria y esta variable es el tiempo de exposición. Esto va a estar en horas. La variable edad, pues simplemente son años, ¿no? No tenemos para ninguna de las variables decimales, no tiene sentido. Y entonces esto me dice que la medición es de tipo escala. SPSS de hecho solo reconoce 3 tipos de escala. Las variables que son numéricas, no importa si son de razón o son de intervalo, les va a llamar variables de escala. Mientras que las variables categóricas sí las va a distinguir entre variables nominales y ordinales. Entonces veamos acá, la variable nivel de residencia es una variable ordinal. Me interesa que esté así porque en determinado caso podría elegir una prueba estadística idónea para variables ordinales. La variable sexo es nominal, la dejo así. Flúor es nominal, es un análisis cualitativo dicotómico. La dosis de sevoflurano está en rangos, entonces es una variable ordinal. El área hospitalaria es nominal y el tiempo de exposición a este fármaco es ordinal. Voy a guardar mi base de datos como por ejemplo le voy a llamar database. Y ahora voy a agregar los códigos. Recordemos que estos datos que aparecen por acá se visualizan en SPSS con los códigos que les hemos asignado. Pero nosotros debemos de indicar qué significan estos códigos. Yo tengo en Excel mi diccionario de códigos. Entonces recuerdo, por ejemplo, que 1 significaba
masculino y 0 femenino. Esto está aquí en la hoja de leyenda y pues aquí lo puedo visualizar. 0 y 1. Bueno, entonces 0 y 1. Me voy a la vista de variables y en la variable sexo, específicamente en la columna valores, le doy un clic por acá y me aparecen estos puntos, lo cual me indica que puedo realizar una acción, en este caso asignar el valor, las etiquetas a los valores con los que yo he hecho anteriormente la codificación. Por ejemplo, el valor 1 significa para mí masculino, el valor 0 femenino. Pues aquí al agregar cada código le da un clic a añadir y luego un clic a aceptar y ya está definido aquí el significado de estos códigos. Si me voy ahora a la vista de datos, ya no aparece esto de 1 y 0, sino que ya aparece el significado del código. Y no es que esos valores hayan desaparecido, de hecho si le doy un clic a este icono, veo que los valores son 0 y 1. Lo que sucede es que cuando le doy un clic nuevamente, me dice cuáles son las etiquetas que he asignado a cada uno de esos códigos. En el caso de la variable resultado, que sería flúor, 1 significa positivo y 2 significa negativo. Aceptar y puedo visualizar de que aquí ya está el significado. Ahora las dosis, ¿cómo están las dosis? Aquí reviso 2 significa 2% de sevoflurano, 4% de sevoflurano o sevoflurano al 4%. Yo pude haber utilizado aquí los códigos 1, 2, 3 y 4, pero no importa, estos códigos pueden funcionar. Entonces aquí los voy a seleccionar y esto es 2 sevoflurano al 2%, 4 sevoflurano al 4%. Si he cometido un error, entonces únicamente lo corrijo acá, me voy para acá al 4% y voy a darle un clic aquí a cambiar y ya está. El siguiente código es 6 sevoflurano al 6%. Añadir 8 sevoflurano al 8%. Estas son las dosis con las que se utiliza este anestésico. Área hospitalaria, bueno, pues entonces aquí me voy a minimizar esto y voy a buscar aquí el significado de estos códigos. Y esto es por acá. Los siguientes códigos. Área hospitalaria. 1 significa sala de operaciones de adultos. 2 la emergencia. 3 labor y partos. 4 ginecología. 5 pediatría. Y pues ya están definidos estos códigos. Me hacía falta el nivel de residencia, entonces 1 significa residencia 1, 2 residencia 2, 3 residencia 3. Y finalmente el significado de estos códigos, que es el tiempo de exposición. En el caso de tiempo de exposición, los códigos son los siguientes. 1 significa de 1 a 2 horas. No escribo aquí la palabra horas, dado que he definido entre paréntesis cuál es la unidad que estoy utilizando. 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 y 5 mayor a 5 horas. Añadir, aceptar. Y bueno, ya está mi base de datos en SPSS lista para poder ser analizada. Y bueno, puedo hacer algo tan sencillo como, por ejemplo,
hacer una gráfica de los resultados que he obtenido, cuál ha sido la frecuencia, los porcentajes. Por ejemplo, esto podría ser a través de estadísticos descriptivos, frecuencias y la variable sexo, bueno, resultado del examen de flúor. Y elijo aquí un gráfico de circular, continuar, y aquí me va a aparecer, además de la tabla de frecuencias, que hay 15 positivos, 8 negativos, la gráfica correspondiente. O puedo hacer algo como un cruce de variables, y esto podría ser en el comando analizar, estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Por ejemplo, si la frecuencia de positivos varía en función del nivel de residencia. Aquí voy a definir los porcentajes de fila y puedo visualizar aquí mi tabla donde dice que de los residentes 1 el 55% salió positivo a este examen, residentes 2 57% y residentes 3 85.7%. Bueno, con esto hemos creado nuestra base de datos o hoja electrónica en SPSS a partir de una hoja de Excel que previamente ha sido codificada.